Vamos a grabar, ¿ya? Y vamos a comenzar. ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregar ese trabajo? Hasta Eso el iba a domingo. preguntar. ¿Hasta el domingo? Sí. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Eso iba a preguntar. ¿Hasta el domingo entonces? ¿Hasta qué hora? ¿A la misma hora de siempre? Sí, vamos a revisar ahora en pantalla los datos, ¿ya? Y vamos a Ya. revisar inmediatamente, entonces. Entramos al aula virtual, ¿ya? Nos vamos a la sección de evaluaciones y buscamos la carpetita de actividades. En esta carpetita de actividades, a mí se me despliegan más, pero vamos a poder entrar acá. Acá tenemos la actividad número 3, ¿ya? Esta actividad número 3 consta de la elaboración de un archivo en Excel, ¿ya? Según el formato. Entonces, está hasta el domingo, todo el día, y vence a las 4 de la mañana del día lunes. Por lo tanto, si alguien no puede terminarlo durante la semana, tiene todo el fin de semana y todo el domingo para subirlo, ¿ya? Esa es como la fecha de cierre. Sí, estamos grabando. Estamos en vivo, ya. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primera indicación, descarguen los archivos, tenían un plazo de 10 días, ¿ya? Solo se reciben trabajo en formato Excel, y la actividad vale el 10% igual que todas. Una vez que estén listos, ustedes tienen que examinar acá y adjuntar y enviar, ¿ya? Aquí están los 3 documentos. Está el enunciado, está la base y está el modelo de informe. Entonces vamos a descargar el enunciado, la base y el modelo de informe. El documento con el que nosotros tenemos que guiarnos para ir respondiendo o haciendo nuestro archivo que nos están solicitando es el enunciado, ¿ya? Ese es el que nosotros tenemos que siempre ir leyendo y revisando, y lo vamos comparando después con el modelo para ver si efectivamente el documento nos queda igual que el modelo. Este que les estoy mostrando es el enunciado, ¿ya? Contempla las actividades de la clase 4 a la clase 12, utilizando la planilla de cálculo y las funciones un poquito más avanzadas ya en esta actividad. ¿De qué se trata la actividad? Se trata de adecuar los datos de la compra de 3 supermercados para hacer una comparación, ¿ya? Y para eso les pide que preparen el archivo que se les entrega como base, adecuándolo según los requerimientos. ¿Cuáles son las instrucciones? Dice, crear las tablas, es decir, nos dice que creemos 3 tablas, ¿ya? Que demos formato a las cabeceras. Cuando no entendamos algo de acá, tenemos que mirar efectivamente el modelo para ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Agregar formato condicional, ¿ya? Usar la fórmula min, usar la fórmula total, ¿ya? Elaborar gráficos y modificar gráficos. Y por último, completar la autoevaluación. Si nosotros miramos el informe, o sea, el modelo de informe esta es la tabla 1, se dan cuenta que tiene un título, el elaborado por, la tabla 2, la tabla 3
y el gráfico. A eso tenemos que llegar. Ojo acá que algunos de repente hacen otras tablas, ¿ya? Y la idea es que ustedes realicen la tabla que se está solicitando. Jocelyn. Profe, a veces cuando no hay el mismo modelo que piden, se pone lo más similar posible, ¿cierto? Se pone lo más similar y cuando ustedes suben el documento, como lo han hecho otras veces, me colocan en el comentario. Profe, no encontré Ah, el ya. modelo de tabla estilo tanto, pero coloqué este modelo, ¿ya? Y así yo Ya. lo reviso, porque me lo dejan ahí en el comentario de cuando lo anexan. ¿Ya? Entonces, Ya. Es que pasó con el trabajo pasado que, ¿se acuerda que no encontrábamos el color de los gráficos, de las barritas? sí. Ah, ya. Así que, pero hay cosas que efectivamente, por ejemplo, cuando ustedes hacen una tabla y la tabla queda con formato de tabla, es distinto. ¿Qué me pasó con algunos? Que algunos no, dibujaban la tabla o le colocaban los colores, pero no ocupaban un formato de tabla. Entonces ahí no están ocupando tabla. Lo otro es que los títulos, por ejemplo, no los crearon, sino que los copiaron y los pegaron y se pegan como imagen. Entonces también eso no corresponde porque copiaron el del modelo. Entonces, la idea es que ustedes vayan aplicando las herramientas del Excel en esta base. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces tenemos el modelo, tenemos el enunciado, ¿ya? Y tenemos la base con la que tenemos que ir trabajando. Entonces dice, esta es la base, ¿cierto? Fíjense que la base tiene, entonces, tiene la hoja 1, donde está la tabla acá, y tiene la hoja 2, donde está la autoevaluación que ustedes tienen que, una vez que terminan, tienen que completarla. ¿Ya? En el enunciado, voy a descargar el enunciado para irlo mirando acá. ¿Qué ven? ¿Ven el Excel o ven el PDF o ambos? Se ve el Excel, pero con una mancha encima gris. Ya, que es el PDF que estoy colocando acá, que lo estoy achicando para irlo leyendo. Ya, entonces. Lo primero que dice este documento dice, cree las tablas ingredientes, total, gastos y compra óptima, ¿ya? Luego dice, Profe, de formato a las tablas, de formato a las profe, cabeceras de columnas, ¿sí? No se ve en la base. se Ahí ve sí, una mancha azul. sí, Ahora ahí sí. sí. Sí, es que estaba, como abro el documento, entonces se ve por eso. Ya. Si nosotros miramos entonces si nosotros miramos el modelo, donde tengo el modelo, ya. Entonces, la primera tabla tiene la lista de los supermercados y los ingredientes arriba, ¿cierto? Y los supermercados abajo. Después tiene la compra óptima y el total de gasto. Entonces, esas son las tres tablas que yo tengo que colocar. Esta tabla que tengo aquí, que dice supermercado 1, supermercado 2,
supermercado 3. ¿A qué tabla nosotros podríamos dejar esta? ¿Se parece a alguna o no? ¿O no se parece a ninguna? Profe, se ve en azul. Ahora sí. ¿Se parece a alguna? No se parece a ninguna. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar, ¿ya? Los ingredientes. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la lista de ingredientes, ¿ya? Voy a darle control C. Y aquí abajito, yo la voy a copiar, pero la voy a copiar, voy a abrir el clic derecho y voy a pegarla con transponer. ¿Qué hace transponer? Que de la vertical me lo pasa a horizontal. Si estuviese en horizontal, lo pasa a vertical. ¿Me siguen? Vuelvo a repetir lo que estoy haciendo. Selecciono la lista de los ingredientes, ¿ya? La copio, control C, ¿ya? Pincho aquí abajito donde lo voy a colocar, doy clic derecho y le coloco pegar con transponer. Y ahí se me da vuelta y me quedan los ingredientes, ¿ya? Me quedan los ingredientes de forma horizontal. Luego de eso, agarro el supermercado 1 y lo coloco acá y hago exactamente lo mismo y le doy transponer, ¿ya? Supermercado 2. Supermercado 3. ¿Ya? Ese sería entonces, si yo vuelvo a mirar mi modelo, ¿qué me falta? Me falta que arriba diga ingredientes, ¿cierto? Entonces, este que va aquí tiene que ir acá arriba, ¿ya? Y ese que va acá, supermercados, va aquí. Y estos datos que yo tengo acá, ya no los necesito, entonces los elimino. Después voy a hacer la otra tabla. Entonces los puedo ir eliminando. ¿Qué más tiene mi modelo? No sé. Esta que está acá, que es la de ingredientes, yo tengo que combinarla. ¿Ya? Entonces la combino y la ajusto, que es la celda de ingredientes. Ahora, ¿cuál otra tabla tengo que crear? Sería la tabla de compra óptima. ¿Qué es lo que tiene la compra óptima? Tiene los datos de los productos con la fórmula del mínimo. Y la otra es la total gastos. Entonces, Profe, no sé. Ahí se ve. cuando no se ve porque estoy mirando la que dice compra óptima. ¿Qué tiene la compra óptima? Tiene los productos. Entonces, nuevamente los selecciono, control C, y aquí le doy transponer para que me queden verticales. Y aquí parece que dice valor mínimo. ¿Eso dice o no? Valor mínimo. Ya. Y esta se llama compra óptima. Y aquí se llama productos.
Si alguien se pierde, me van avisando inmediatamente. Estamos construyendo las tablas que nos pidieron. Y después dice total gastos. Total gastos. Y en total gastos tengo los supermercados, 1, 2, 3, y el total de la compra, 1, 2, 3. Tengo estos, que los copio, y los pego igual. Y tengo el total compra. Y aquí tendría yo, entonces, si yo me voy a mi pauta, al enunciado, están viendo el enunciado ahí, ¿cierto? Entonces, ya creé las tres tablas. Creé la tabla ingredientes, total gasto y compra óptima. Dice que dé formato a las cabeceras son los títulos de las columnas de cada tabla con este tipo de letra. Sans serif, tamaño de fuente 12, color azul, negrita. ¿Ya? Entonces, voy a mirar, quiero mirar bien quiero que miremos el informe para que veamos cuáles son. Entonces, voy a cambiarle el título a informe de adquisición de ingredientes, a ingredientes, a compra óptima, a total de gastos. ¿Ya? Esas son las cabeceras. O sea, eso es lo que les voy a cambiar el título. Me voy aquí. Entonces, informe de adquisición de ingredientes y me voy a buscar el tipo de letra en inicio. Era M. Sans serif. Alguien se puso exquisito con la letra. Pero por aquí debiese estar. ¿Cómo se llama la cosita? Se llama MS Sans. MS Sans. ¿No la tengo? Ya no, yo no tengo sans serif sola, sino que tengo el de referencia, que es este. ¿Ya? Y decía tamaño 12, color azul. Azul negrita. Si yo lo hago una vez, puedo, una vez que yo tengo seleccionado esto, puedo irme a la brochita que está acá y copio el formato. Entonces no tengo que estar después buscando el formato, sino que se lo pego a los siguientes títulos. ¿Se dan cuenta? Voy a la brochita, copio el formato y ahí lo embarré. Aquí en compra óptima combino. Entonces copio el formato. Y ahí tengo los tres títulos. Parece que este también lleva el mismo formato. Vamos a mirar entonces
el enunciado. Dice, de formato de los rangos de celdas C6 a L9, F13 a F23, I13 y 15 a monedas sin decimales. ¿Ya? Esta es otra cosa. Fíjense. Vamos a dar formato a las celdas a formato de moneda sin decimales. Entonces, de la C6 a la L19. Dice, C6 a la L19. Quiere decir que todo esto me quedó muy corrido. Vamos a mover esto para acá. Lo estoy moviendo porque para que se pueda quedar ahí donde nos están pidiendo en las celdas, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Dice, de la C6 a la L9. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar formato de moneda, entonces, ¿ya? Que sería ese. Ese es el formato de moneda. Aquí arriba tiene que decir moneda. Perdón, estaba mostrándoles el otro. Este es el formato, acá. Nosotros seleccionamos los rangos de los valores de los productos, deben quedar con formato de moneda. Eso lo cambian acá. En inicio, el número, seleccionan que les quede valor moneda, formato de moneda. Si yo a esto le pongo otro formato, por ejemplo, le coloco general, me van a quedar los números, pero sin la moneda, me van a quedar solamente como números, ¿ya? Le puedo colocar formato de fecha, de hora, según con lo que yo esté trabajando. Por eso es importante saber ocupar los formatos de los números que nosotros tenemos acá. Y eso es lo que nos están pidiendo aquí, que los rangos de los valores queden con formato de moneda. ¿Qué es lo que nos dicen después de eso? En la fila valor promedio, calcule por columna el promedio de cada uno de los ingredientes. Nos falta una fila entonces. Vamos a mirar el modelo y ver dónde está. Fíjense. No nos habíamos dado cuenta que aquí abajito debe decir valor promedio. ¿Ya? Entonces vamos a colocar valor promedio. Y acá también dice total compra óptima. Giovanni ahora ve. Ya. Aquí, este lo vamos a tirar. Vamos a insertar unas celditas para que quede más abajita ya. Y aquí vamos a colocar valor promedio entonces. ¿Y qué es lo que vamos a sacar? Ya, perfecto. Nos dicen entonces que vamos a sacar el promedio de cada uno de los ingredientes. Entonces me voy aquí abajito de la harina, por ejemplo, y me voy acá arriba donde está la función de autosuma y puedo ocupar esta de promedio. Y ahí automáticamente me da el promedio del costo, ¿ya? Y lo puedo hacer así, con cada uno, o agarro desde la esquina inferior derecha de la celda, cuando se me forma este signo más, y voy arrastrando y copiando la fórmula hacia el lado. Si yo voy pasando, me voy dando cuenta que en todas se copió la fórmula, ¿ya? De promedio de cada uno de los ingredientes. Eso es lo que hice.
Luego, dice, en cada columna de la tabla de ingredientes, rango de la C6 a la L9, agregue formato condicional, relleno verde, con texto verde oscuro para precio menor. Y después en el punto 6, se los quiero mostrar acá. Esto es importante. Fíjense aquí. Vamos a ver si me resulta. En las columnas, estas columnas que están aquí, dice esta, ¿ya? Estas que acabo de destacar. En estos rangos, que es donde están los valores, vamos a agregar formato condicional, ¿ya? De relleno verde con texto verde oscuro para precio menor y de relleno rojo claro con texto rojo para los precios mayores. Entonces nos vamos a ir ahora a ingresar el formato condicional de estos valores que están acá, ¿ya? ¿Dónde encuentro el formato condicional? Dentro de los estilos, dentro de los formatos. Si ustedes observan en la pestaña de inicio, van a encontrar formato condicional. Y aquí aparecen las reglas, ¿ya? Entonces puede decir las reglas que es mayor que, es menor que, ¿ya? Es igual, el texto conviene, una fecha o duplicar valores, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar acá, a seleccionar de la C7 que tenemos nosotros a la 9 y le vamos a dar un formato, ¿ya? De valor entre. Miren, selecciono ese. Y me voy aquí, en el primero, resaltar reglas de celdas entre estos, ¿ya? Y ahí le puedo ir cambiando el formato. Pero aquí me quedó la duda. Para precio menor. Quiero mirar un poquito la muestra para el precio menor. ¿Menor qué? Ya. Ellos nos piden aquí aplicarlo. Ya. Nos dice que los precios mayores, y aquí automáticamente nos da un rango de cuáles son los precios mayores. Saca un promedio, el Excel saca un promedio, y el promedio nos dice cuáles son los precios mayores, ya con relleno rojo, con texto rojo oscuro, ¿ya? Y también le puedo aplicar el menor con verde. Entonces ahí nos da cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Vuelvo a repetir, porque esto está un poquito confuso porque nos faltaron algunas indicaciones, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir. Seleccionamos los valores sin incluir el promedio y vamos a destacar los valores mayores
y los valores menores. Primero los mayores y después los menores. Entonces, es mayor, dice, y selecciona aquí. Yo podría darle un rango, yo podría decir aquí, es mayor que 1000, por ejemplo. Y me va a marcar en rojo todos los que son 1000. Pero como no tenemos una regla clara, lo que hace el Excel es tomar un promedio de los valores que hay acá en total y nos dice que este es como la media. Por lo tanto, los que son mayores a este van a quedar con texto rojo. Después, sin sacar la selección, me voy a resaltar reglas de celda, es menor que, y elijo el otro, el verde, con texto verde. ¿Ya? Y aquí marco los otros, los que estaban verdes y los que estaban rojitos. ¿Ya? Y ahí quedan marcaditos. Esa es la selección. Ya. Después dice, en la letra 7, dice, en la tabla compra óptima, utilice la función min para obtener el precio menor por cada producto. Esto aquí es aplicar fórmula. Entonces aquí dice, vamos a el valor mínimo de cada uno de estos, el valor mínimo de la harina, del jamón, ya para ver cuál es el valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo escribir es igual min, y esa es la fórmula de mínimo, ¿ya? Y selecciono los rangos que yo quiero aplicar. Entonces me dice que el mínimo de la harina, ¿ya? Es igual min, no se ve ahí, y elijo las celdas del jamón. Es igual min y la levadura. Es igual min y la manteca. Y así lo voy haciendo. Si yo lo copio, me va a copiar desde el F8 hacia abajo. Por eso no puedo agarrar las fórmulas y copiarlas todas. ¿Ya? Entonces tengo que acá modificar que lo que voy a contar va a ser el orégano. Y aquí me voy al queso. Min. El mínimo y el máximo se calculan así con las fórmulas mínima, min, y la fórmula máxima es max. La sal, el salame y por último la salsa de tomates y el tomate. Esos son, aquí me faltaba un total, parece, ¿cierto? Era un total compra óptima, sí. Entonces, total compra óptima. Miren cómo escribí óptima. Ahí, chuta. Total compra óptima. Y aquí lo que hacemos es una suma. Entonces, para hacer una pizza con los valores más baratos, me costaría 5.347 pesos, que eso es lo que estamos sacando aquí en esta tabla con esta compra óptima. Ya. Ahora,
En la otra tablita, vamos a ver qué es lo que nos piden en el siguiente enunciado. Ya. Calculamos la compra óptima con la fórmula MIN. Calcule sobre la tabla total gastos el total de la compra por cada uno de los supermercados, ¿ya? Eso sería, entonces, la suma de todos los precios de cada uno. Y nos vamos a nuestra base, entonces. Entonces aquí sería, es igual, ¿cierto?, a la suma de S. Es igual a la suma de S y es igual a la suma de S. Y ahí tenemos entonces los totales por cada supermercado. Esta se llama total gasto solamente. Y ahí tenemos eso que nos están pidiendo en relación a la fórmula. Entonces repetimos. Colocamos número de moneda, ¿cierto? Lo colocamos estilo moneda a todos los valores acá. Sacamos el promedio de cada uno de los productos que se compraron, de cada uno de los ingredientes. Calculamos los valores máximos, o sea, cuáles son los mayores y los menores, resaltándolos con el formato condicional, con la regla es mayor y es menor, según el cálculo que hace solo el Excel, ya sin ocupar nosotros agregar ningún valor entre medio. Sacamos el valor mínimo de cada producto ocupando la fórmula MIN, que se escribe es igual MIN, y se seleccionan los valores que yo quiero ir colocando. Y la suma total de cada una de las compras en cada uno de los supermercados sería con la fórmula es igual a la suma y se seleccionan los parámetros que voy a sumar, que es de la harina hasta el tomate por cada uno de los supermercados. Supermercado 1, 2 y 3. Eso tendríamos ahí, esas son las fórmulas que hemos ido aplicando, ¿ya? Revisemos el siguiente enunciado. Elabore, dice, un gráfico combinado que indique mediante columnas el precio de cada ingrediente y mediante una línea el correspondiente valor promedio. Vamos a mirar el modelo para ver el tipo de gráfico. Vamos a agrandarle un poquito la profe miope. Ya, aquí está. Entonces tenemos los valores de la harina por los 3 supermercados más el promedio, que el promedio se va a calcular con una línea estándar, ¿ya? Entonces vamos a hacer el gráfico. Vamos a construir el gráfico, vamos a seleccionar los parámetros. Vamos a seleccionar entonces desde supermercados hasta promedio y vamos a colocar aquí. Y vamos a insertar, nos vamos a un gráfico, ¿ya? Y vamos a seleccionar acá el título, el primer gráfico que me aparece. Le damos a aceptar. El Excel es tan inteligente, me sorprende a mí misma, porque automáticamente me da el promedio con una línea, ni siquiera tengo que programarlo con que
programarle que me deje el cálculo del promedio con una línea aparte, o que me dé el valor promedio, porque me está indicando claramente que estoy comparando valores y que esta línea es un cálculo de los valores. Entonces automáticamente el gráfico me queda con ese dato. Así que es solamente seleccionar el tipo de gráfico de columna, seleccionando todos los valores, ¿ya? Fíjense acá. Seleccionamos desde supermercados hasta valor promedio. Si yo dejo afuera el valor promedio, no me va a dar la línea que me están pidiendo, ¿ya? Entonces tengo que fijarme que esté todo ahí y que este valor promedio tenga la fórmula, porque si no tiene la fórmula no les va a hacer el gráfico automático. Veamos qué nos dicen en el siguiente enunciado. Ya. Incluye en el gráfico el título oferta y los nombres de cada una de las series. Fíjense que está supermercado 1, 2, 3 y valor promedio. ¿Ya? Nos vamos a la base. ¿Qué nos falta? Que el título diga oferta. Porque como yo, para hacer el gráfico, selecciono los nombres, los títulos, entonces automáticamente el gráfico me toma y me reconoce acá los títulos del supermercado 1, el supermercado 2, el 3 y el valor promedio. Y tengo que solamente colocar ahí la oferta. Luego de eso, enunciado, dice, por último, debe completar su autoevaluación disponible en la hoja autoevaluación. Siga las instrucciones y recuerden guardar el archivo con su informe, nombre, apellido paterno y lo suben al aula virtual. Ya, no tenemos más enunciado que ese. Si yo miro el modelo de informe, ¿ya? Aquí aparece que tiene formato de tabla o que le dibujaron la tabla, pero en el enunciado no lo pide. Nosotros podemos darlo, ¿ya? Pero en el enunciado no lo pide. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Sí, el tema de acá, el nombre completo, la fecha, el día y la hora, que eso también deberíamos colocarlo acá. Entonces, yo copio el formato de ese y elaborado por, dice, no quiero, el nombre completo, en este caso, no voy a olvidar a mi mamá, voy a poner el apellido de mi mamá, el día, da igual si ustedes colocan el día en que se entrega la tarea, el día de hoy, el día de mañana, lo importante es que lleve una fecha, ¿ya? Y vamos a colocarle entonces el mismo tipo de letra. Si no tienen la letra que se pide, busca la que sea la más parecida, ¿ya? No importa porque no, como pregunta Giovanni en el chat, dice, profe, ¿no importa entonces que quede como tabla? No, no importa Giovanni porque en el enunciado no lo pide, ¿ya? Dice que debe quedar igual al modelo, pero yo no te, como no tiene la tabla, no viene dentro de la pauta, no te voy a poner puntaje por la tabla, ¿ya? Sí sería bonito, por ejemplo, que ustedes le hagan acá, le coloquen, no sé, los bordes, ¿ya? Aquí cada uno puede ir, entonces puede irle colocando como el dibujito que estime conveniente. ¿Ya? Si yo quiero colocarle aquí entonces filtro para que se vea igual, le coloco filtro también. ¿Ya? Pero para la calificación,
como no está, yo no les puedo colocar puntaje por algo que no se pide. Ese es el problema con esta asignatura, porque yo no les puedo decir, chuta, le quedó más bonita, le pongo más puntos. No, yo tengo que ponerle nota porque si ustedes, por ejemplo, colocaron la fórmula de promedio, pintaron esto usando el estilo, el formato condicional, ¿ya? Si hicieron la fórmula de suma, si colocaron acá el mínimo con fórmula, no que lo escribieron ustedes, que muchos hacen eso, copian el dato, pero no lo hacen con fórmula. Y si el gráfico tiene los parámetros que están acá. Eso es lo que se evalúa. Y que estos tengan el color azul, el tipo de letra lo más similar posible. En este caso no nos piden ni formato de la hoja, ni tamaño, ni rangos de celda específicos tampoco. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Pero ustedes pueden acá irle haciendo otras cositas si quieren también. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Entonces voy a parar la grabación